causas para un derrame cerebral. ¿Cuáles son los síntomas del ataque cerebral y por qué algunas víctimas no pueden identificar estos síntomas? ¿Cuál es el tratamiento? Me gustaría saber si la contaminación ambiental podría causar un ataque cerebral. ¿Qué es una consejera de vivienda privada y cómo me podría ayudar? ¿Qué es mejor, alquilar o comprar una propiedad? ¿Qué preguntas debo hacerle a un financista inmobiliario? Finalmente, comprar una casa puede parecer un proceso desalentador a veces, ya que generalmente se trata de la compra más costosa de su vida y está llena de emociones complicadas. Un corredor nos explica cuál debe ser el camino más seguro para encontrar la casa que usted necesita. Así también, un experto en hipotecas nos explica cómo conseguir el préstamo para financiar la casa que usted elija. En nuestro panel de expertos el día de hoy nos acompaña el doctor Federico Ash, presidente de la Junta Directiva de la Asociación Estadounidense del Corazón en la zona metropolitana de Washington, D.C. y cardiólogo del MedStart Health. Janet Fernández, corredora de propiedades en Maryland y Virginia. Y Gracia Cortés, experta en hipotecas de Unidos US. Bienvenidos al Show de las Preguntas. Desde los estudios en Washington, D.C., este es el Show de las Preguntas con Eduardo Carrasco. Buenas tardes, soy Eduardo Carrasco. El derrame cerebral, también llamado ataque cerebral o stroke, es una de las principales causas de muerte y de discapacidad grave a largo plazo, según la American Heart Association. Actualmente es la quinta causa principal de muerte en los Estados Unidos. La edad promedio de un stroke en los blancos no hispanos es de 80 años, pero entre los hispanos que viven en los Estados Unidos es de 67 años. Los hispanos también tienen algunas de las tasas más altas de presión alta, diabetes y obesidad, que son los principales factores de riesgo de una enfermedad cardíaca. Está con nosotros el día de hoy el doctor Federico Ash, presidente de la Junta Directiva de la Asociación Estadounidense del Corazón en la zona metropolitana de Washington, D.C. y cardiólogo del MedStart. Él nos va a explicar claramente de qué se trata esta enfermedad. Doctor Ash, bienvenido al programa. Adelante con la pregunta desde Washington, D.C. Hola, mi nombre es Joaquín y quisiera conocer qué es un derrame cerebral y cuáles son las principales causas para un derrame cerebral. El derrame cerebral es un término que se utiliza para aquellas situaciones en las cuales una de las pequeñas arterias o venas dentro del cerebro se rompe y entonces se genera una hemorragia. El derrame cerebral es una forma de lo que nosotros llamamos el stroke o el accidente cerebrovascular, en el cual cuando se produce este derrame cerebral afecta ciertas partes del cerebro y por lo tanto, dependiendo en cuál sea la parte del cerebro que se afecta, genera cuadros clínicos diferentes. Por ejemplo, puede generar dolores de cabeza muy fuertes, puede generar falta de movimiento en cualquiera de los 4 miembros, puede generar falta de sensaciones, problemas para el habla. Son muchas las situaciones clínicas que se pueden presentar, pero que están generadas por una rotura de un pequeño vaso con una hemorragia, o sea, una pérdida de sangre dentro del cerebro. Tenemos una pregunta de un televidente en Maryland. Hola, soy Karen y quiero saber cuáles son los síntomas del ataque cerebral y por qué algunas víctimas no pueden identificar estos síntomas. Bueno, esa es una pregunta muy buena porque, como mencionábamos recién, hay algunos síntomas que son los más clásicos, como pueden ser, por ejemplo, que uno de los miembros, sean los brazos o las piernas, no se pueden mover adecuadamente o más de uno. O que haya lo que llamamos disartria, que es un problema en el habla, que la gente trata de hablar y no puede hablar, bien porque se le traba la lengua, como uno diría, digamos coloquialmente, o porque no logra entender lo que uno le está tratando de decir, o ellos no logran expresar lo que están tratando de decir.
Entonces, el gran problema es que muchas veces la gente no se da cuenta ellos mismos de que están sufriendo un evento neurológico, pero la gente que está alrededor, los familiares, los amigos o quien sea que están con ellos, son los que tienen que estar súper alerta, porque son ellos quienes van a encontrar un problema que se genera en forma muy rápida, muy repentina, y en cuanto estos problemas ocurren, hay que llamar de urgencia al 911, al 911, porque estas cosas deben tratarse en forma urgente. Nos llegó esta pregunta desde Virginia. Hola, soy Álvaro y me gustaría saber cuál es el tratamiento. Bueno, lo primero que hay que saber es que el tratamiento va a ser diferente de acuerdo a cuál es el problema que está ocurriendo. Y esto es muy importante, porque el derrame cerebral, que recién describimos como una hemorragia dentro del cerebro, tiene una presentación clínica que es extremadamente similar a cuando ocurre una obstrucción de una arteria. Cuando no hay una hemorragia, pero se tapa una arteria del cerebro. Eso se llama un stroke. Y el stroke hay que diferenciarlo clínicamente antes de decidir cuál es el tratamiento, porque el objetivo es claramente determinar si hay una hemorragia o si hay una arteria tapada. Una vez que sabemos eso, que se hace por medio de una tomografía computada, entonces podemos determinar cuál va a ser el tratamiento para poder abrir esa arteria si fuera necesario. Lo más importante para que todos nosotros en la comunidad conozcamos es que cualquiera sea la causa, si nosotros encontramos que en nuestra propia persona o alguien cercano a nosotros tiene una caída de la mitad de la cara, tiene debilidad en una mitad del cuerpo o uno de los miembros, o tiene problemas en el habla, o tiene una desconexión repentina, que es todo ocurrido muy rápidamente, o cualquiera de estas cosas, entonces hay que llamar al 911, al sistema de emergencias. Son solo ellos quienes van a poder llevar a la persona a la sala de emergencias, hacerle los estudios y determinar cuál es el tratamiento adecuado. Cuando volvamos. Me gustaría saber si la contaminación ambiental podría causar un ataque cerebral. La respuesta cuando regresemos. La vida no siempre te da tiempo para cambiar el resultado. La prediabetes sí. 1 de cada 3 adultos tiene prediabetes, pero con un diagnóstico temprano puedes revertir la prediabetes y cambiar tu resultado. Toma la evaluación de riesgo de 1 minuto hoy. Visita podriatenerprediabetes.org. La hora de la comida es tiempo para la familia. Para consejos y recetas, visite comesanovivemejor.org. The Hispanic Chamber of Commerce of Montgomery County is a business organization that promotes economic opportunities for the Hispanic Latino community, which helps business owners expand their customer base and advocates for policies that benefit minority and women-owned businesses. Join today at hccmc.org. The Hispanic Chamber of Commerce of Montgomery County, tu cámara. Continuamos con el programa. Adelante con la pregunta desde Washington, D.C. Hola, soy Priscila y me gustaría saber si la contaminación ambiental podría causar un ataque cerebral. La contaminación ambiental en sí no es necesariamente una causa de un ataque cerebral. Lo que sí hay que entender es que hay ciertas cosas en la contaminación ambiental, por ejemplo, el tabaco o el humo del tabaco, de diferentes formas de tabaco, que sí facilitan la formación de placas de colesterol dentro de las arterias. Y eso es lo que te puede llevar con el tiempo a tener un ataque cerebral o un ataque cardíaco. Entonces, esa es la forma en la cual el medio ambiente puede tener un efecto sobre los strokes. No es directamente, pero indirectamente puede hacer. Comprar una casa puede parecer un proceso desalentador.
ya que generalmente se trata de la compra más costosa en la vida de una persona. Y está llena de emociones complicadas. El vecindario, los colegios para los chicos, los gastos, etc. Pero todo comienza con la casa. Y si bien es cierto que usted puede encontrar casas en venta por su cuenta, un buen corredor puede ayudarlo a tomar decisiones acertadas y guiarlo a través del proceso de compra de una casa. Precisamente para que nos explique cuál es la mejor forma de comprar una casa, nos acompaña el día de hoy Janet Fernández, corredora de propiedades de Samson Properties, con más de 20 años de experiencia en el corretaje de propiedades en Maryland y Virginia, y la especialista en hipotecas, Gracia Cortés de Unidos US. Comenzamos con una pregunta para Gracia Cortés. Bienvenida al programa. Lenín tiene una pregunta para usted. Hola, soy Lenin. ¿Qué es mejor, alquilar o comprar una propiedad? Ambas opciones tienen sus beneficios y sus desventajas. Cuando uno compra la propiedad, el beneficio más grande al que uno está teniendo acceso es el beneficio de crear un patrimonio que se puede heredar a quien usted pues decida, o el simple hecho de que cuando uno termina de pagar la hipoteca, el beneficio no solo de vivir en la casa, sino de vender la propiedad y ser beneficiario del dinero, es de uno. Cuando uno es inquilino y está pagando una renta mensual, no existe la oportunidad en ningún momento de recuperar ninguna porción de ese dinero que uno está gastando mensualmente. Si bien es cierto que cuando uno es inquilino, los gastos de mantenimiento de la propiedad son responsabilidad del dueño de la casa, igual el beneficio del patrimonio no existe ahí. Cuando uno es el dueño de la propiedad, sí tiene que presupuestar un cierto porcentaje de los costos de mantenimiento de la propiedad. Igual hay muchos programas de ayuda, dependiendo de la comunidad donde el dueño de la propiedad resida. Hay programas de ayuda. ¿Qué es lo primero que debo hacer para comprar una casa y cuánto debo ahorrar para el pago inicial y los gastos contractuales? Lo primero que debe hacer una persona que quiere comprar es ir a un banco o a un broker para que lo califiquen. Ese es el primer paso, ¿no? Yo tengo muchos clientes que vienen y que dicen, no califico, no puedo, y es que el vecino, el primo le dice que no puede por un programa o por otro. La calificación es personal. Por eso es tan importante que lo califique un especialista. Hay diferentes programas y cada calificación es personal. Por favor, tener en cuenta eso. ¿Qué necesitan para calificar? Eso es un paso importante también. Le van a pedir sus ingresos, van a ver sus deudas y van a correrle el reporte de crédito. Con esta información, el banco o el broker va a saber para cuánto califica, si califica, ¿no? Y en base a eso le va a dar una carta de preaprobación. Con esta carta de preaprobación en mano podemos ir a buscar la propiedad que usted quiere, en el sitio que usted quiere, en las condiciones que usted necesita. Sobre el tema de cuánto necesita, ¿sí? ¿Cuánto debe ahorrar? Lo más posible. Sin embargo, hay mínimos que considerar, ¿no? Primero, me gustaría definir qué es el pago inicial. El pago inicial es solo un adelanto del pago de la propiedad que usted le hace al vendedor, ¿no? O sea, que la persona le hace al vendedor, y dependiendo del programa al que se aplique, va desde 3% del valor total del inmueble. Ese es el primer monto que hay que tener en la cabeza. Después, otro gasto importante son los gastos de cierre,
¿Qué son los gastos de cierre? Bueno, es fácil. Los gastos de cierre son los gastos de tramitación que se paga a su prestamista, que son la tasación, el estudio de títulos, los taxes, seguros, entre otros. Lo que se paga aproximadamente por esto es 4% del valor del inmueble. Cuando volvamos, ¿cuál debe ser mi situación crediticia? La vida no siempre te da tiempo para cambiar el resultado. La prediabetes sí. 1 de cada 3 adultos tiene prediabetes, pero con un diagnóstico temprano puedes revertir la prediabetes y cambiar tu resultado. Toma la evaluación de riesgo de 1 minuto hoy. Visita podriatenerprediabetes.org. ¿Cuál debe ser mi situación crediticia, Janet? Comprar una casa, como bien lo mencionaste al principio, es emocionante, pero también es una de las decisiones financieras más importantes de nuestra vida, ¿no? Entonces, por eso hay que informarse y hay que prepararse para conseguir las mejores condiciones, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo me preparo? Consiguiendo un buen score de crédito. ¿Cómo hago eso? Pagando mis deudas, mis pagos puntualmente. Si tengo algún problema, tratando de ir a nuestro acreedor o a nuestro prestamista, a nuestro banco y decirle, quiero refinanciar la deuda, quiero obtener un plan nuevo de pagos, pero solucionarlo. El hecho de no solucionarlo significa miles de dólares cuando compremos una propiedad. Entonces tenemos que ser muy precavidos en este tema. Perdón, ¿por qué miles de dólares? O sea, un crédito pobre cuesta más, la casa va a costar más. El mejor crédito consigue mejores condiciones. Mejores condiciones significa, por ejemplo, si por decir cualquier número en este momento, si el interés está a 4%, de repente pues consigues un mejor interés con un mejor crédito. Y eso en la vida del préstamo significa miles de dólares, ¿no? Si es un interés de 4%, 5%, 7%, lo que te ahorras en la vida del préstamo son miles de dólares. Hola, mi nombre es Janet. ¿Qué preguntas debo hacerle a un financista inmobiliario? Pues lo primero es preguntar qué tipos de productos hipotecarios, qué tipos de préstamos ofrecen. Hay distintas opciones para compradores por primera vez. La mayoría de las instituciones financieras, de los bancos, de los brokers ofrecen tanto hipotecas que son amparadas por la Administración Federal de Vivienda, que ofrecen la opción de comprar con un enganche de 3,5%. También hay préstamos convencionales con enganche de 3%. Entonces, lo primero es eso, informarse sobre cuáles son las opciones que ofrece el prestamista, cuánto es el monto del enganche que se necesita, cuáles son los costos de cierre. Es importante obtener una lista detallada de los costos de cierre. Los costos iniciales también son importantes, que el cliente tenga una idea clara de cuáles son, y como costos iniciales, el ejemplo es el costo del avalúo, que es la inspección que ordena el banco para asegurarse de que la propiedad está, 1, en buen estado, y 2, que vale por lo menos la cantidad que el cliente está pagando, y cualquier otro costo que está relacionado con el préstamo, y asegurarse que el préstamo al que están aplicando tiene una tasa de interés
fija que dure por el plazo completo del préstamo. ¿Y cuáles son las ventajas tributarias que tengo cuando compro una casa? La verdad son muchas. Empezando, si has comprado recientemente una casa, el pago, la cuota mensual de una casa, cuando recién la compras, la mayor parte es intereses, ¿no? Entonces, todos esos intereses son deducibles de impuestos. El impuesto a la propiedad también se deduce si eres un trabajador independiente, por decir, y trabajas desde tu casa, también puedes deducir esa habitación, esos metros cuadrados en tus impuestos. Incluso cualquier mejora en el hogar que realices para mantener eficiencia energética también te ayuda a ahorrar impuestos. Eso entre otras cosas, ¿no? Hola, mi nombre es Karina y me gustaría saber qué es una consejera de vivienda privada y cómo me podría ayudar. Una consejera o un consejero de vivienda certificada son certificados por el Departamento de Vivienda. Tienen mucha experiencia en la parte de bienes raíces, financiera. Básicamente el rol del consejero de vivienda es ser una tercera parte objetiva que está cuidando los intereses del cliente. Los consejeros de vivienda se especializan en educar al cliente en el proceso de compra de vivienda, de prevención de ejecución hipotecaria, y ayudan a los clientes a establecer y mantener un presupuesto sostenible, porque no solamente es importante educarse cuando uno está en el proceso de compra de casa, sino que es importante saber cómo manejar el presupuesto para asegurarse que el pago de casa se puede hacer durante la vida del préstamo. Entonces, el consejero de vivienda es esa tercera parte involucrada en el proceso que no tiene ningún beneficio financiero en el cierre, en la compra o el cierre de la casa. Y a lo que me refiero con eso es que el agente de bienes raíces o el oficial de préstamo, obviamente ellos educan al cliente en los tipos de productos o en las opciones de vivienda que el cliente está evaluando, pero tienen un beneficio directo en la compra de la casa porque el agente de bienes raíces hace una comisión o el oficial de préstamos igual percibe un salario o hace una comisión por el cierre. Entonces, el consejero de vivienda realmente está ahí para ayudar al cliente a navegar ese proceso, y el cliente pues tiene la confianza de que están recibiendo pues una guía independiente completamente de la transacción, que no se va a beneficiar de ninguna manera de la compra o de la transacción en sí. Cuando volvamos, ¿qué otra cosa debo pensar cuando compro una casa? Los compradores que están buscando comprar casa ahora. ¿Está pensando usted en vender su casa o conoce a alguien que desea venderla? Tenemos compradores que están buscando en el área ahora mismo. Yo puedo ayudarle a dar el siguiente paso y comenzar a vender su casa hoy mismo en el área de Washington, Maryland o Virginia. Soy Janet Barón, agente de bienes raíz con Keller Williams. Si tiene preguntas, comuníquese al 703-232-0763. La hora de la comida es tiempo para la familia. Para consejos y recetas, visite comesano.vivemejor.org.
The Hispanic Chamber of Commerce of Montgomery County is a business organization that promotes economic opportunities for the Hispanic Latino community, which helps business owners expand their customer base and advocates for policies that benefit minority and women-owned businesses. Join today at hccmc.org. The Hispanic Chamber of Commerce of Montgomery County, tu cámara. Continuamos con el programa. Janet, ¿qué otra cosa debo pensar cuando compro una casa, por ejemplo? Bueno, depende. Si tienes niños, lo primero que se piensa es en el colegio, en los colegios, ¿no? La ubicación, si estás cerca a mi trabajo, para ahorrar tiempo, dinero, ¿no? Es importante también pensar si es que va a ser la casa donde voy a hacer crecer a mis hijos, o mis hijos ya se fueron y quiero comprar algo más pequeño. Entonces, depende de esas situaciones qué es lo que vas a comprar, ¿no? Porque si eres una persona que ya no tienes hijos, ya no necesitas el backyard o la gran piscina, ¿no? De repente necesitas un condo o un townhouse, ¿no? Algo reducido en primer piso, ¿no? Pensando en la tercera edad. Tengo una cosa más. Quisiera invitarlos a un seminario gratuito que daremos el día 30 de abril de 11 a 1:30 de la tarde en nuestras oficinas. Es para darles información si están listos para comprar y si no están, para prepararlos para hacerlo y darle todo lo que ustedes requieran para que puedan conseguir información referente a la compra de su vivienda. Agradecemos a nuestro panel de expertos el día de hoy, el doctor Federico Ash, presidente de la Junta Directiva de la Asociación Estadounidense del Corazón en la zona metropolitana de Washington, D.C. y cardiólogo del MedStar Health. Janet Fernández, corredora de propiedades de Samson Properties en Maryland y Virginia. Y Gracia Cortés, financista especializada de Unidos US. Es todo por hoy. El próximo domingo, la lactancia materna. La leche materna hoy en día, en el siglo XXI, en el 2022, es casi, podría ser un mandato de salud pública. Estamos todos asustados por el COVID. La leche humana da una inmunidad perfecta. El bebé recibe todos los anticuerpos a aquellas enfermedades que la mamá se ha expuesto y todas las vacunas que ha recibido. Visiten nuestro canal de YouTube, donde tenemos las entrevistas completas de este programa y más de 100 videos de los programas anteriores. Nos vemos el próximo domingo. Gracias por acompañarnos. Y recuerden, si tiene preguntas, nosotros tenemos las respuestas en el Show de las Preguntas.